Bienvenido a nuestra exploración en video en profundidad de la vida, la fe y el legado de Philip Melanchthon. En parte biografía, en parte análisis histórico y en parte reflexión espiritual, nuestro objetivo es proporcionar una comprensión integral de esta influyente figura de la era de la Reforma. Nacido como Philip Schweitzer, el viaje de la vida de Philip Melanchthon se entrelazaría con la agitación y la transformación intelectual provocadas por la Reforma protestante. Su apellido de pila, Tierra Negra traducido, se cambió más tarde al equivalente griego Melanchthon, un apodo apropiado para el maestro de Wittenberg. Melanchthon era un amigo cercano y aliado de Martín Lutero, la figura principal ampliamente conocida del movimiento de Reforma. Ambos hombres allanarían el camino para cambios dentro de la fe cristiana, cada uno empleando sus respectivos dones de comunicación elocuente y exégesis incisiva. Melanchthon demostró sus prodigiosas habilidades intelectuales desde temprana edad. Después de completar su licenciatura a la precoz edad de 15 años, se embarcó en una trayectoria académica que lo llevaría a explorar los complejos matices de la fe, el humanismo y el marco intelectual del mundo antiguo y del mundo reformador. Entre sus importantes contribuciones, le debemos a Melanchthon la inspirada defensa de la importancia de un sistema educativo sólido para una sociedad sana. Su postulado, implementado aún más dentro de los territorios de la fe reformada, eventualmente daría forma a los sistemas educativos modernos en su tierra natal y mucho más allá. Como figura central dentro de la Academia Wittenberg, Melanchthon no solo influyó en la educación a nivel estructural sino también pedagógico. Sus innovadores métodos de enseñanza, que exploraron la interacción de la filosofía antigua, los estudios humanísticos y el pensamiento religioso, dieron nueva vida al mundo educativo. No olvidemos que, a pesar de todos sus logros filosóficos y teológicos, Melanchthon fue un hombre de profunda fe. Su viaje intelectual estuvo indisolublemente ligado a su viaje espiritual, lo que nos impulsó a considerar la interacción dinámica de la fe y la razón en la experiencia humana. Melanchthon esperaba una rigurosa disciplina intelectual de sí mismo y de los demás, pero sus escritos rebosaban compasión por la condición humana. Claramente, para él, la exploración académica de las verdades teológicas no era un ejercicio estéril sino un compromiso vibrante con las complejidades de la situación humana. Como autor de la Confesión de Augsburgo, uno de los documentos fundamentales del luteranismo, las opiniones teológicas de Melanchthon fueron fundamentales para dar forma a la trayectoria de la tradición reformada. Su compromiso con la doctrina de la justificación por la fe, piedra angular de la teología protestante, dejó una huella duradera en el mundo protestante. A pesar de su profundo impacto, la vida de Melanchthon estuvo marcada por numerosas dificultades. Luchas como la pérdida de su primera esposa, problemas de salud recurrentes, el peso de la controversia constante, y la eventual alteración de la unidad inicial de la Reforma le pasaron factura. Sin embargo, a través de la adversidad, la fe de Melanchthon permaneció firme. Su valentía frente a la oposición, junto con su compromiso inquebrantable con sus convicciones, es un testimonio de su espíritu indomable. Sus experiencias ofrecen conocimientos profundos sobre la capacidad humana para perseverar y perseverar. Además, no se puede pasar por alto el profundo humanitarismo de Melanchthon. Su compromiso inquebrantable y su voz a favor de las cuestiones de justicia social, como una atención sanitaria adecuada y un trato justo para todos los miembros de la sociedad, son testimonio de su carácter y tienen relevancia e importancia incluso hoy. En la cima de su carrera, Melanchthon, como principal maestro de la universidad y principal aliado de Lutero, fue llamado el preceptor Germaniae, el maestro de Alemania. De hecho, sus obras y enseñanzas han impactado al mundo entero, trascendiendo tanto el tiempo como el espacio. Todas las grandes vidas culminan en grandes legados, y la de Melanchthon no es una excepción. A medida que profundizamos en las capas de su pensamiento, fe y contribuciones, nos quedamos con un sentimiento duradero de aprecio y admiración por un hombre cuya brillantez solo fue superada por su humildad. Como todo hombre, Philip Melanchthon fue producto de su tiempo, pero también fue un hombre adelantado. Su profundo impacto en el curso del cristianismo occidental se sigue sintiendo incluso hoy. Al aprender de la vida y obra de Melanchthon, nos presentamos a las voces de nuestros antepasados espirituales y fortalecemos nuestra comprensión de nuestra fe. Más allá de la esfera de la fe pura, las enseñanzas e ideales de Philip Melanchthon encontraron aplicación concreta en distintos campos, como el derecho, la literatura, la filosofía, la ciencia y la música, remodelando el curso del desarrollo intelectual occidental en múltiples espectros. Nuestra exploración de la vida, la fe y el legado de Melanchthon no puede completarse sin una apreciación de su trabajo por correspondencia, un género en el que contribuyó ampliamente. Si bien la mayoría de sus contemporáneos se dedicaron a escritos polémicos, las cartas de Melanchthon brindan una visión íntima de su viaje reflexivo. La extensa producción académica y la excelencia literaria de Melanchthon reflejan aún más su personalidad multifacética. Fue su mente inquisitiva, su erudición rigurosa, su espíritu evangélico, su liderazgo directivo, su innovación educativa, su coraje indomable y su compasión inquebrantable lo que fomentó su humanismo estelar. La vociferante defensa que hace Melanchthon del concepto de un gobierno legítimo entrelazado con el orden moral de Dios narra aún más su influencia en la filosofía política y su práctica.
Sus pensamientos significaron el inicio de una ética protestante distintiva, que eventualmente sirvió como un hilo importante de los ideales democráticos modernos. En términos más amplios, la vida, la fe y el legado de Melanchthon continúan sirviendo como marcadores de la reflexión teológica contemporánea. Sus incansables esfuerzos por sistematizar la teología de la Reforma protestante, junto con su profunda sensibilidad humanista, dicen mucho más sobre su impacto duradero en la teología cristiana. Es evidente que las obras fundamentales de Melanchthon han dejado una marca indeleble en la configuración de las tradiciones intelectuales, éticas, estéticas y religiosas occidentales. No se puede escapar a la maravilla de cuánta potencia se concentraba en este marco esbelto pero resistente, que albergaba un espíritu igualmente resistente. Fue precisamente su compromiso inquebrantable de defender lo que creía correcto, su rigor intelectual y su humildad sin pretensiones lo que distinguió a Philip Melanchthon como un notable influencer de su tiempo, un faro de resiliencia espiritual y un robusto portador de humanismo lleno de fe. La vida de Melanchthon sirve como lección del intrincado equilibrio entre el rigor intelectual y la temblorosa vulnerabilidad humana. Sus escritos revelan una comprensión astuta de las angustias humanas, lo que indica su compromiso permanente de construir sociedades basadas en la empatía, la justicia y la paz. Su muerte el 19 de abril de 1560 marcó el final de una época notable en la historia del cristianismo. No obstante, el legado de Philip Melanchthon continúa viviendo y prosperando, influyendo silenciosa pero inequívocamente en la teología y la fe cristiana misma. A lo largo de los siglos transcurridos desde su fallecimiento, nuestra comprensión de Melanchthon y sus obras ha seguido profundizándose. En el mundo actual, donde constantemente ideamos nuevas formas de pensar sobre la interacción de la fe, la razón y la sociedad humana, encontramos una relevancia duradera en la vida y el pensamiento de Philip Melanchthon. Melanchthon constituye un vínculo importante entre el mundo de la Reforma y el mundo de hoy. Su impacto duradero es testimonio del hecho de que, incluso mientras luchamos con los problemas y posibilidades contemporáneos, siempre, en cierto sentido, nos apoyamos en los fundamentos teológicos y morales establecidos por quienes nos precedieron. La historia de Melanchthon es un recordatorio, y un llamado a las armas para las comunidades cristianas de hoy. Nos invita a encarnar el mismo espíritu de valiente exploración intelectual, y compromiso inquebrantable con nuestra fe que él. Su historia es una prueba de que el profundo impacto que tenemos en nuestro mundo se puede lograr cuando integramos nuestra fe con una acción reflexiva y un cuidado genuino por la humanidad. Finalmente, al finalizar estas reflexiones, la vida y obra de Philip Melanchthon resuenan como una historia convincente sobre las posibilidades inherentes a combinar la curiosidad intelectual, la fidelidad a la tradición espiritual y el cuidado amoroso de las personas. Es un epitafio apropiado para un hombre tan influyente pero modesto, muy parecido al apodo que significó su vida, Melanchthon, la Tierra Negra. Así, Melanchthon continúa dando forma a nuestra teología, sirviendo como faro en nuestros diálogos interreligiosos, y desafiándonos a una sensibilidad teológica y pastoral cada vez mayor. Aún atrayendo ideas e interpretaciones, nos invita a abrazar y enriquecer nuestra herencia cristiana. Sin embargo, lo más importante es que la vida, la fe y el legado de Melanchthon nos invitan a recorrer los territorios, a menudo rebeldes, donde se encuentran la fe y la erudición, iluminando la búsqueda en curso para reconciliar los caminos aparentemente divergentes de la fe, la razón, el corazón y la cabeza. La vida de Philip Melanchthon fue una mezcla de determinación, audacia, aprendizaje astuto y coraje extraordinario, que ejemplifica la coexistencia armoniosa de erudición rigurosa y espiritualidad genuina. La vida, la fe y el legado de Melanchthon nos inspiran a cada uno de nosotros hoy a seguir siendo humildemente enseñable, a investigar persistentemente y a creer con valentía, abordando las contradicciones existentes en los pensamientos teológicos de su tiempo e intentando encontrar un camino intermedio. Respalda la posibilidad de una fe interrogativa, una fe que resiste inquebrantablemente el escrutinio de la razón humana y abraza el rigor intelectual, encarnando una unión de fe y erudición. Atravesando su vida, sus obras y su fe, el legado de Philip Melanchthon constituye un testimonio duradero de la fe y la erudición entrelazados en un diálogo constructivo, que refleja una integridad del discurso que enriquece tanto a la Iglesia como a la cultura.